bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es una bendición para nuestras vidas? Amén, aleluya. Pues en este día tengo el privilegio de traer un estudio, una palabra. Le damos gracias a Dios primeramente por este privilegio. Gracias al pastor Johnny que nos da la oportunidad también de estar en esta mañana impartiendo esta clase, este estudio, que yo creo que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Yo creo que este estudio va a edificarnos y nos va a prepararnos para ser mejores líderes, para ser mejores obreros, para trabajar en la viña del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que pues en este día vamos a estudiar un poco sobre lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Todos sabemos que la Biblia es un libro que el Señor, nuestro Señor Jesús, ha dejado como un mapa para poder guiarnos a esa eternidad. Ha dejado la palabra de Dios como una guianza, como el GPS que le llamamos ahora, porque es a través de la palabra como nosotros vamos a acercarnos más a Dios. Es a través de la palabra de Dios como nosotros vamos a vivir una vida digna, una vida santa, como dice el Señor, porque dice la palabra de Dios que sed santos como yo soy santos, ¿verdad? Y eso el Señor lo dejó plasmado, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Así que antes vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer 3 versículos de la Biblia antes de entrar al estudio de la palabra de Dios para ver qué es vamos a ver un poco de lo que es el contenido de la Biblia, la palabra de Dios. El primer verso que vamos a leer, primera cita bíblica, vamos a leer el libro de Salmo, capítulo 19, versículo 7 y 8, para la honra y gloria de Dios. Salmo 19, versículos 7 y 8, para la honra y gloria de Dios. Y así como están sentaditos, hermanos, si alguien puede darle lectura, por favor, si alguien lo tiene en esta mañana. Amén, El amén. capítulo 19. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Ese es el versículo 7, ¿verdad? Amén. Dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Y dónde está la ley de Jehová? En la palabra de Dios, en la Biblia. La ley de Jehová es perfecta. O sea que la ley de Jehová no tiene errores, hermanos. Entonces, Amén. La ley de Jehová está inscrita en la Biblia. Por eso en esta mañana vamos a estudiar qué es la Biblia, qué es el contenido. Contiene la ley perfecta de Dios. Amén. Amén. Es perfecta, que convierte, ¿qué dice? El alma. Convierte El alma. Oh, hermanos, eso es poderoso. ¿Saben por qué? La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Y sabes una cosa, si usted no lee la ley de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, el alma no se va a convertir. Y si el alma no se convierte, hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo anda buscando almas para llevárselo a ese lugar de tinieblas, porque hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y si usted no conoce la Biblia, no conoce la ley de Dios, yo quiero decirle que su alma no puede definitivamente entrar a ese reino de Dios, porque hay un devorador que anda como león rugiente. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice la palabra de Dios también. Amén. Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Dónde están los mandamientos de Jehová? En su palabra. En su palabra, en la Biblia. Por eso es importantísimo, hermano, importantísimo conocer, leer, empaparse de la palabra de Dios, que es la Biblia, porque dentro de la Biblia están los mandamientos, lo que Jehová quiere que hagamos para poder llevar esa vida de rectitud. Amén. Amén. Son rectos, dice, que alegran el corazón.
Oh, aleluya, hermano. Muchas veces dicen por ahí que los cristianos somos aburridos, somos monótonos, pero aquí la palabra de Dios me está diciendo que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así que si usted practica los mandamientos de Jehová, su corazón va a estar alegre. Amén. Y también continúa diciendo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Imagínense, hermano, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabe lo que significan los ojos? Los ojos son la lámpara con la que usted da luz. Eso es lo que va a meter a su alma, es lo que va a meter a su... Lo que usted vea con esos ojos, esa es la lámpara del cuerpo. Eso es lo que va a entrar dentro de usted. Por eso es importante leer la Biblia. El siguiente versículo que les quiero dar es 2 de Timoteo 3, 15 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y si alguien lo tiene, Amén. si me hace el favor de darle lectura, por favor. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya. La escritura es inspirada por Dios. Así que no podemos decir, hermanos, en ningún momento que hay un lugar en la Biblia en el cual es el hombre el que se ha encargado de escribir. No podemos decir que hay un lugar en la Biblia en el cual el hombre se ha encargado de poner sus propias ideas. Porque aquí está diciendo la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para redarguir, Para redarguir, para enseñar y para corregir. Aleluya. Para corregir, hermano, porque los humanos por naturaleza nos equivocamos, cometemos errores, pero vamos a la palabra de Dios y ahí vemos que la palabra de Dios nos instruye, nos redarguye y es útil para instruir en justicia. Amén. Aleluya. A fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Que es importante, para toda buena obra. Y leían nuestra hermana Teresa el versículo 15 que dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Yo no sé cuántos han tenido esa bendición que desde la niñez les han enseñado a las santas escrituras. A mí nunca me enseñaron, yo ya aprendí de grande, pero le doy gloria a Dios porque aún el Señor en su infinita misericordia le plació arrebatarme de ese reino de las tinieblas y me trajo a su luz. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a leer el último versículo que les quiero dar, que es 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, si alguien lo tiene. Y ya sobre estos versículos vamos a estudiar un poquito lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Porque nunca jamás, es lo que decíamos ahorita, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Leíamos ahorita que toda escritura es inspirada por Dios, y aquí nos está recalcando que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Que nos habla, nos redarguye y nos enseña para poder prepararnos cada día en su palabra. Amén.
Así que vamos en esta mañana a estudiar un poco sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Unos datos que yo pude conseguir, independientemente del estudio que me mandó nuestro hermano Pastor Johnny, que es un estudio muy profundo, muy amplio, que trae demasiada información. Gracias, hermano, por ese estudio que me mandó. De verdad que va a ser de bendición. Le comentaba yo a mi esposa ayer que es un estudio tremendo. Le digo, vamos a sacar de ahí ese estudio, le digo, de ahí nos va a preparar a nosotros como buenos líderes para poder enseñar y seguir preparando más líderes, porque ese es el propósito de Dios, preparar líderes para que su reino siga creciendo. Amén. Dice en Mateo 19, 28 o 28, 19, perdón. Dice que Dios da un mandamiento y dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos, dice. Entonces, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? ¿Cómo vamos a ser discípulos? Sino solamente preparándonos a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Así que una información que puedes sacar referente a la Biblia en la versión Reina Valera, si tienen para apuntar en esta mañana, porque es una información importante. Es importante, le voy a decir por qué, hermano, porque son cosas que muchas veces se nos hacen insignificantes, pero yo creo que todo lo relacionado con la palabra de Dios y con Dios mismo, todo es importante, ¿verdad? Amén. No vamos a aprender esto para contender, no vamos a aprender esto para decir, oh, mira, yo sé esto y tú no lo sabes. No, hermano, vamos a aprender esto para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Porque Dios dice en su palabra, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y yo creo que aquí en este pueblo nadie vamos a perecer porque nos estamos preparando. Amén. Amén. Así que si tiene pluma en esta tarde, vamos voy a darles una información muy valiosa. Dice en la versión Reina Valera, la Biblia contiene 1189 capítulos. Anótele porque esto es importante. La Biblia contiene 1189 capítulos. Esos 1189 capítulos se dividen en dos testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 929 capítulos. Anótele, 929 capítulos se encuentran en el Antiguo Testamento y 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Ahora, tiene, fíjese hasta dónde tenemos que escudriñar todo. Le digo, son cosas que muchas veces nos parecen insignificantes, pero que es importante saberla. La Biblia tiene, fíjense bien, 3.566.480 letras. Estamos hablando de la versión Reina Valera, la más usual que siempre usamos en la mayoría de las iglesias para predicar, para estudiar, para estudiar y todo. 3.566.480 letras contiene esta versión de la Biblia en la Reina Valera, y contiene 773.693 palabras. ¿700 qué? 773.693 palabras. Amén. ¿Lo anotó? A ver, otra vez 73. 773, Sí. 773.693. Ok. ¿Sí? 773.693 palabras y 31.102 versículos. 31.102 versículos. Esta es una información que quizás no conocíamos, pero yo tuve la bendición de aprenderla una vez que estuve en una iglesia con el pastor Joe García. Dios lo bendiga, por cierto. Un ministro de él, el
hermano Jonathan, él nos dio una clase sobre la Biblia también, y ahí pude aprender todos estos datos que son importantes para nosotros como cristianos. Amén. Y Wow. tiene aproximadamente 3.573 promesas. Así que no podemos decir, hermano, que Dios no es un Dios de promesas. No, para cualquier situación, llámese la situación por la que usted esté pasando, si es situación de dolor, si es situación financiera, si es situación de divorcio, de problemas, cualquier situación, inclusive si es una situación en donde usted se sacó la lotería, una situación de gozo, de alegría, para cualquier tipo de situación, hay 3.573 promesas escritas en la Biblia, aproximadamente 3.573. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Aleluya. Así que siguiendo investigando más sobre este libro tan precioso, algo interesante, hermanos, que fíjense qué interesante, a uno de los estudios que tuvimos con el pastor Johnny también ahí, nos poníamos Iván y yo nos estamos preparando para salir a predicar a las calles. Entonces el hermano Johnny nos dijo, pásenle aquí enfrente y vamos a prepararnos. Entonces me tocó a mí hablar sobre la Biblia precisamente, y como que yo estaba evangelizando y mi hermano Iván era alguien al cual yo estaba evangelizando. Entonces le decía, ¿sabías tú que la Biblia es el único libro que ha perdurado durante tantos y tantos años? Y muchas veces la gente dice que la Biblia es un libro hecho por el hombre, pero yo creo que si la Biblia fuera un libro hecho por el hombre, ya hubiera desaparecido después de tantísimos años, tantos siglos que han pasado, cientos y cientos de años, y aún la Biblia, la palabra de Dios, aún permanece en estos tiempos. Amén. Por eso decimos que la Biblia es el único libro que ha permanecido durante tanto tiempo y jamás ha podido ser destruido. Destruyen 5, pero por otro lado vuelven a hacer otros 5,000. Así que por más que destruyan los ateos, quien destruya la palabra de Dios, va a permanecer por los siglos de los siglos, porque es un libro poderoso que es inspirado y hecho por el único que tiene el poder y la autoridad para hacer todo el universo. Amén. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Conociendo más datos de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ver el libro más corto que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben cuál es el libro más corto de la palabra de Dios? Si no lo sabían, en esta mañana lo van a saber. El libro más corto en la palabra de Dios, en la Biblia, es Segunda de Juan. Amén. El libro más corto es Segunda de Juan, porque solamente tiene un capítulo y 13 versículos, o sea, 13 versículos en totalidad. Eso es todo lo que abarca el libro de Segunda de Juan. Es el libro más corto de toda la Biblia, con solamente 13 versículos. Ahora, la contraparte, el libro más largo de la Biblia es el libro de Salmo. Yo creo que todos lo saben, que el libro de Salmo tiene 150 capítulos. Amén. Amén. Yo creo que todos lo saben. El libro más largo, Salmo, y el segundo más largo, o sea, el que le sigue del Salmo, es el libro de Isaías, con 66 capítulos. Amén. Wow. 66 capítulos el libro de Isaías. Y fíjense, ahorita vamos a ver una coincidencia. El libro de Isaías con 66 capítulos, y la Biblia, ¿cuántos libros tiene? 66. 66 libros, ¿verdad? Así es. Libro de Isaías, 66 capítulos, y la Biblia tiene 66 libros. Algunos estudios se dicen y se comentan que Isaías es como la Biblia en miniatura, porque ahí en el libro de Isaías usted puede ver profecías que en todos los demás, los 65 libros restantes, habla la Biblia. En el libro de Isaías usted puede ver, por eso dice que se dice que Isaías es la Biblia en miniatura. El primer capítulo de Isaías, fíjense lo interesante, el primer capítulo de Isaías comienza al igual
que Génesis. ¿Cómo? El libro de Génesis, en el primer capítulo empieza con la desobediencia y el pecado del hombre. Por eso se compara el libro de Isaías con una Biblia en miniatura. Porque el libro de Isaías, el libro de Génesis, el primer capítulo empieza con desobediencia y el pecado del hombre, y el primer capítulo de Isaías también comienza con la desobediencia y el pecado del hombre. Y otro dato curioso, otro dato interesante es que el capítulo 40, versículo 3 de Isaías, anótelo, capítulo 40, versículo 3 de Isaías profetiza sobre Juan el Bautista. Wow. Ahora, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Dijimos 39, ¿verdad? Entonces el libro número 40 de la Biblia viene siendo Mateo. Decíamos que el capítulo 40 de Isaías profetiza sobre Juan el Bautista. Mateo es el libro número 40 de la Biblia, y en su capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3 habla de Juan el Bautista. Fíjese la coincidencia. En Isaías 40, versículo 3, habla sobre Juan el Bautista, sobre la profecía. Y Mateo, capítulo 3, habla de Juan el Bautista. Por eso se compara Isaías con la Biblia en miniatura. ¿Lo anotó, hermana Teresa? Isaías 40. Isaías 40, capítulo 3, profetiza sobre Juan el Bautista. Y el libro, Mateo 3. el libro número 40 de la Biblia, que es Mateo, en su capítulo 3 habla de Juan el Bautista. Wow. Amén. ¿Coincidencia? Yo no creo. Dios no es un Dios de coincidencias. Dios es un Dios perfecto. Amén. Gloria a Dios. Dios todo lo hace con un propósito, hermanos. Y el último capítulo de Isaías, en el verso 22, dice, fíjense, el último capítulo de Isaías, último capítulo, en el versículo 22 dice, como los cielos y la tierra nueva. Fíjense bien, verso 22, Apocalipsis, ¿cuántos capítulos tiene? 22. 22. Y habla sobre estas promesas. También habla sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Wow. Siguiendo con este estudio sobre la Biblia dice que fue escrita por alrededor de 40 autores. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores en un espacio aproximado de 1600 años. Anote, de 1600 años, desde que se escribió Génesis hasta que se escribió Apocalipsis. Un tiempo aproximado, 1600 años pasaron para que eso se escribiera. O sea, 16 siglos. Y ya dijimos que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Amen. Ahora vamos a ver cómo en los temas, cómo se dividen en el Antiguo Testamento. El tema en el Antiguo Testamento se divide así. En el Antiguo Testamento, la preparación del Redentor. Bueno, ¿cómo se divide lo que es todo alrededor de la Biblia? Todo, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Anote porque esta información es interesante. Se divide así. En el Antiguo Testamento, la preparación del Redentor. Amén. Porque ahí vemos cómo se estaba preparando el Redentor, cómo se estaba profetizando que venía alguien a redimir a la humanidad. Amén. Después del Antiguo Testamento nos brincamos a los evangelios. Los evangelios es la manifestación del Redentor. Amén. Porque ahí vemos cómo el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, se manifestó aquí en el mundo. Amén. Wow. Y luego siguen los hechos. Los hechos es la proclamación del mensaje del Redentor. Qué bonito y qué interesante, ¿verdad? La proclamación. ¿Por qué la proclamación? Porque miren, en los evangelios
miramos la manifestación de nuestro Señor Jesús, del Redentor, cómo llegó aquí a este mundo y empezó a preparar discípulos, empezó a preparar a aquellos discípulos, pero estos discípulos, ahí en los evangelios vemos discípulos que en cierto momento demostraron miedo, demostraron cobardía, demostraron no conocer al Señor cuando le estaban apuntando a aquel apóstol Pedro, cuando le decían, ¿tú venías con ellos? No, yo ni lo conozco. Entonces, ¿qué diferencia de los evangelios al libro de Hechos? ¿Por qué? ¿Qué diferencia? Porque en los libros de los evangelios, Jesús está preparando a los discípulos. En el libro de los Hechos, ahí vemos el trabajo que hizo Jesús con sus discípulos, con los apóstoles. ¿Por qué vemos ahí? Porque ahí podemos ver a unos apóstoles valientes, a unos apóstoles bien preparados, que no cualquier cosa les asustaba, inclusive los metieron a la cárcel, los mataron algunos, pero ellos siempre dijeron, yo sirvo a Jesús, Jesús es mi rey. Inclusive dijo Pedro en una ocasión cuando le dijeron, ¿sabes qué? Déjate de denunciar el nombre de Jesús. Cuando estaba en la cárcel le dijeron, es menester que primero obedezca ¿a quién? A Dios como antes que a los hombres. Entonces, ¿qué diferencia es que Pedro en los evangelios está negando a Jesús? Pero ya en los hechos ahí vemos que él está proclamando, peleando. O sea, ahí vemos el fruto del trabajo de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en los hechos decíamos que miramos la proclamación del mensaje del Redentor. Y luego de ahí siguen las epístolas. Las epístolas son la explicación de la obra del Redentor. Y vemos cómo Pablo también fue un apóstol usado poderosamente por el Señor. Y Pablo ahí da una explicación completa de todo lo que usted quiera saber de la obra del Redentor. Y por último es el Apocalipsis, que es la consumación de la obra del Redentor. ¿Sí? Ahí en el libro de Apocalipsis ya vemos la profecía, cómo es cumplida, como la consumación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Así que vamos a ver en esta mañana también el Antiguo Testamento, hermanos, se divide en 4 partes. Vamos a ver cuáles son estas 4 partes en las cuales el Antiguo Testamento se divide. Primeramente tenemos los 5 libros. Ustedes saben bien de los que le hablo, los Pentateuco, que le llaman, o ley. Sí, Pentateuco. Libros Pentateuco, que son 5 libros. ¿Por qué le llaman Pentateucos? Porque son 5. Penta quiere decir 5, viene de la palabra pentágono. Pentágono, ustedes saben lo que es el pentágono, es una figura que tiene 5 lados, ¿verdad? Entonces, teuco quiere decir libros. La palabra Pentateuco viene de la versión griega desde el siglo 3 antes de Cristo. Los judíos le llamaban la ley o el Torah o la ley de Moisés. Pero ya para nosotros los gentiles los Pentateucos. Amén. Entonces, esa es una de las partes, esa es la primera parte, cómo se divide el Antiguo Testamento. Dijimos que son 4 partes. El primer parte es el Pentateuco o ley, que abarca desde Génesis hasta Deuteronomio, y son 5 libros. Anótele, el Pentateuco o ley de Génesis hasta Deuteronomio, y son 5 libros. Esa es la primera parte. La segunda parte es la historia. La historia empieza desde Josué, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, y son 12 libros. Eso es lo que abarca la historia. Eso es una parte en la cual está dividido el Antiguo Testamento. Ahora, el que sigue es la poesía. La poesía es otra parte que abarca desde el libro de Job hasta el libro de Cantares, y son 5 libros. Y saben que esto es interesante aprenderlo. ¿No sabes por qué, hermano? Porque
Eh, Recuerden que tenemos que aprendernos los libros de memoria. Es una tarea que tenemos de aprendernos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en los libros de memoria. Tenemos que tener nuestra mente. Entonces, si usted anota esto, no solamente se va a aprender los libros de memoria, sino que va a distinguir las 4 secciones, cómo se divide el Antiguo Testamento, que son los Pentateucos, que es la historia, que es la poesía y que es la profecía, y los libros, de cuántos libros son y de dónde, qué libro a qué libro abarca. Esa es una información muy importante, hermanos, ¿eh? Entonces, les dije la poesía, que es de Job a Cantares, y son 5 libros, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo notaron? Así. Entonces, la última parte del Antiguo Testamento es la profecía, que esa abarca desde el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías, y son 17 libros. Entonces, si usted le suma todos esos libros que le di, esas 4 partes, si usted suma los 5 del Pentateuco, los 12 de la historia, los 5 de la poesía y los 17 de la profecía, usted se va a dar cuenta que son 39 libros, que son los que contiene el Antiguo Testamento. Wow. Amén. Gloria a Dios. Así que ya estudiamos lo que es el libro más corto, el libro más... ahora vamos a ver el capítulo más grande en la Biblia. Vamos a ver el capítulo más grande. Dijimos que el libro más largo es el Salmo 150, ¿verdad? Ahí nos quedamos ahorita. Y el segundo más largo es Isaías, con 66 capítulos. Entonces, otra información importante es que vamos a aprender ya para terminar con este estudio, porque solamente tenemos 30 minutos, 35 para terminar este estudio. Esta última información que es muy importante, que como les decía ahorita, parece ser para nosotros como humanos, podría ser muy insignificante, pero toda la palabra de Dios es importante. Amén. Y no para contender, como les dije, no para decir yo sé más, creerse más sabio, sino para edificar nuestras vidas y poder representar al Rey de Reyes. Acuérdense que usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y yo hemos sido enviados a la tierra con un propósito. Amén. Cuando un embajador, cuando una nación manda un embajador hacia otra nación, a otro país, tiene que ese embajador irse bien empapado de todo lo que es la información referente a lo que va a hacer allá. Usted y yo somos embajadores de Cristo, hemos sido enviados a la tierra para ser embajadores, por lo tanto, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para poder tener toda esa información con nosotros. Amén. Así es, amén. Así que anote esto, el capítulo más grande en la Biblia es, ¿alguien me puede decir? El capítulo más grande de la Biblia es, ¿alguien? Salmo 119. Salmo 119. El capítulo más grande en la Biblia es el Salmo 119, porque contiene 176 versos. Amén. ¿Cuántos sabían cuántos versos contenía? ¿Siento que tiene? 176 versículos. Por lo tanto, es el libro más grande que contiene la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y la contraparte, el capítulo más chico, ahí mismo viene en el libro de Salmo, y es el Salmo 117, porque solamente contiene 2 versículos. Salmo 117 es el capítulo más chico de la Biblia, porque contiene solamente 2 versículos. Amén. Wow. Qué importante. Entonces, hablando de los versículos, vamos a ver el versículo más grande, ¿dónde se encuentra? El versículo más grande en la Biblia se encuentra en el libro de Esther. Anote esto. El versículo más grande de la Biblia se encuentra en el libro de Esther y está en el capítulo 8, versículo 9 del libro de Esther. Versículo 9 del capítulo 8 del libro de Esther, ese es el versículo más grande que se encuentra en la Biblia, la palabra. Y el verso más pequeño, el versículo más pequeño que se encuentra en la Biblia,
Fíjense que aquí tenemos un empate en el versículo más pequeño que se encuentra en la Biblia. Y anótenlo, porque son dos versículos que se encuentran en la Biblia que tienen la misma cantidad de palabras. El versículo más pequeño se encuentra en Éxodo 20:13 y Juan 11:35, porque los dos solamente contienen 9 letras. ¿Lo anotó? El versículo más pequeño en la Biblia se encuentra en Éxodo 20:13 y Juan 11:35, porque los dos tienen solamente 9 letras. Eso es lo que abarca todo el versículo. Ahora, por último, hermanos, anoten esto, por último, vamos a ver algo. El Nuevo Testamento, hermanos, termina. Si usted lee el libro de Malaquías, el último, vamos a leerlo para poder comprobar efectivamente. El Antiguo Testamento termina con una maldición. Amén. Dice aquí en el libro de Malaquías, que es el capítulo 4, el último versículo. Amén. Amén. Voy a darle lectura. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y fíjense, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento termina con una maldición. Pero fíjense qué bueno es Dios, qué bueno es nuestro Señor Jesús, porque ya en el Nuevo Testamento podemos ver, si en el Antiguo Testamento se termina con una maldición, pero en el Nuevo Testamento termina con una bendición, que eso es lo que el Señor Jesús quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y voy a leérselos en esta mañana, el último versículo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, como termina. Dice, el último versículo de Apocalipsis dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Fíjense qué interesante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, hermanos, que la gracia de Dios es una bendición para nosotros. ¿Saben por qué? Porque sin la gracia de Dios no vamos a ningún lado, hermano. Sin la gracia de Dios no vamos a poder avanzar en ningún momento. No sé cuántos se han dado cuenta muchas veces en diferentes lugares. Usted puede ver al hombre hablando la palabra de Dios, predicando, pero si no está la gracia de Dios, no va a suceder nada, hermano. En cambio, usted puede ver al hombre que en alguna ocasión usted lo miró quizás por ahí haciendo drogas, quizás emborrachándose, quizás peleando con su esposa, pero ahora es una persona convertida de Dios, y usted ve a una persona de esa, pero con la gracia de Dios, hablando la palabra de Dios, grandes cosas van a pasar en su vida. Amén. Así que con esta palabra terminamos, hermano. Dios los bendiga en esta mañana. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo.